caficultores, bienvenidos y bienvenidas. Qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes la clase número 23 del día de hoy, ¿verdad, jóvenes caficultores? Estamos muy contentos porque estamos avanzando bien. Ya casi al finalizar esta semana prácticamente estaremos completando y viendo quiénes han aprobado ya el curso y quiénes ya van avanzando. Y a pesar de que debemos llegar a la clase número 45, ¿verdad? Que nos mantengamos ahí constantes, trabajando, viendo cada clase, haciendo las consultas. Entonces, sigamos adelante. Los motivos, ¿verdad? Esta es una gran oportunidad de aprendizaje, un programa de educación virtual que trae excelentes especialistas en la materia, en diferentes áreas, que tenemos invitados externos de empresas asociadas y socios del proyecto, ¿verdad? Proyecto Iniciativa de Nestlé ejecutado por la Fundación Conducafé, eso es Jóvenes Caficultores, que ha llegado a muchos lugares, a más de 16 países. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de recibir una clase con el ingeniero Julio Hernández, ¿verdad? Nos va a dar la clase de procesos de post cosecha. Ustedes ya lo conocen bien, ya es una persona muy querida por ustedes, así que es una gran oportunidad de que pueda hacer una clase interesante. Así que lleven todas sus anotaciones, lleven toda su información. No olviden compartirnos sus fotos, ¿verdad? Estamos esperando que al WhatsApp de cada uno de nosotros, de los administradores de los grupos, nos hagan llegar fotos de ustedes viendo y disfrutando de la clase. Como ya conocen la normativa de conexión, ahí están las indicaciones, las preguntas se van a habilitar una vez 30 minutos iniciada la clase y preguntas al finalizar, preguntas en vivo y preguntas a través del chat. Saludos a todos los que nos ven a través de Facebook, de YouTube, de Telegram, a través de Zoom. Así que muy buenas noches y le damos la bienvenida, ingeniero Julio. Adelante. Muchas gracias, Alex. Gracias, ingeniero, por la moderación y gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Espero que se vayan conectando los demás que están pues entrando. Hoy tenemos una temática muy importante, ¿verdad? Ya casi cerrando el módulo y creo yo que es como el inicio del nuevo módulo que vamos a estar viendo próximamente, que es Mi Café, en el cual ustedes van a aprender algunos procesos ya con el grano de café meramente en el tema de torrefacción. Yo creo que es muy importante que vayamos iniciando, ¿verdad?, con estos temas, porque ustedes ya están entrando en cosecha, en la zona de Bajío ya están cosechando, en la zona alta pues también ya están iniciando en algunas partes y otros pues dentro de unas semanas ya vamos a estar en lo grueso de lo que es la cosecha del café. Entonces el proceso es acelerado y muchas veces no hay tiempo para estar pensando tanto, ¿verdad?, qué hacer. Entonces si ustedes tienen el conocimiento ya establecido, ustedes ya lo aplican y listo. Módulo Siempre en mi finca, estamos en el tema de procesos de post cosecha del café. Mi nombre es Julio Hernández y mi número de teléfono 3310-5770. jhernandez@unducafeproyectos.com. Mi correo electrónico para aquellos que quieran escribirnos o mandarnos alguna información que podamos pues enseñar por acá, porque es importante también mostrar lo que ustedes hacen en campo. A mí siempre me ha gustado muchísimo ver el tema de desarrollos técnicos en campo, ¿no? Al final, todo esto, toda la información que uno socava es una información que es traída de campo de investigación y ustedes son los investigadores de primer nivel que tenemos, ¿no? Porque son personas que hacen pruebas en campo y nos llevan información. Así que esperemos, ¿verdad?, que con este tema de café todos nos apasionemos y le metamos interés a salir con nuevas tecnologías, como es en el caso del tema que vamos a ver hoy sobre el proceso natural y lo que es el método Hohne o mielado, ustedes lo conocen. Entonces, vamos a iniciar con eso. Los objetivos que tenemos conocer sobre procesos post cosecha de café y identificar las diferencias entre cada proceso. A mí siempre me gusta mencionarles que veamos el grano de café porque ese fruto, ¿verdad?, bendito que Dios nos ha permitido tener, tiene una anatomía en la cual nosotros tenemos que conocer para saber qué le vamos a extraer. Un médico no puede recomendar un medicamento si no conoce el cuerpo. Tiene que aprender a entender la anatomía y fisiología del cuerpo para poder recomendar algo, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Es importante entender cuáles son las partes del café y al final qué es lo que vamos a hacer, porque en función de ese conocimiento nosotros podemos aplicar anatomía del fruto,
está la parte técnica, que al mismo tiempo tiene el mismo nombre, pero ya en tema botánico, ¿no? Que es lo que manejan un poco más los especialistas en ciencias agrícolas. Y pues la parte técnica, que es lo que nosotros más manejamos. Tenemos, vamos a colocar el puntero láser, la cáscara, ¿no? La pulpa, y en este caso vamos a hablar específicamente de los dos procesos que me parece a mí que son los que más relevantes, ¿no? Para el tema de procesos de post cosecha, que es el tema del proceso natural, que básicamente es un café almacenado con la pulpa de café, sin pasarlo por el proceso de trilla, perdón, por el proceso de despulpado y por el proceso de fermentación. Y también vamos a hablar del mucílago, ¿verdad? Que es la parte que está entre la cáscara y la pulpa, ¿verdad? El mucílago es esa miel que recubre, ¿verdad? Todo lo que es el pergamino y que nosotros pues necesitamos conocer. Cuando vamos a hablar acerca del despulpado, estamos hablando de que quitamos toda la pulpa o la cáscara y el mucílago, que es la parte que está adentro, ¿no? Que tiene carbohidratos, está formado por ácidos aromáticos, está formado por proteínas, por cualquier cantidad de estructuras químicas, van a dar un plus a ese café. Por eso el proceso Honey es un proceso que hoy en día está de moda y muchas personas lo están valorizando aún más porque el mercado está pagando un precio importante por ese café. No me vayan a preguntar a cuánto, porque eso también es bien dinámico, depende de cada año, pero sí hay un valor agregado, producto de que se han ido descubriendo nuevos comportamientos sensoriales en este café que está siendo procesado de una forma diferente, ¿no? Un café normal podríamos explicar, ¿verdad? En un proceso húmedo nos interesa mucho el tema del embrión, nos interesa mucho el tema del endosperma, porque el endosperma pues es la parte que va a alimentar al embrión. En esta partecita de aquí del embrión es donde va toda la información genética traída de la madre de ese grano de café. Usted hágase la idea que este es como quien dice un óvulo fecundado, ¿no? Un óvulo fecundado, y aquí se va a ir desarrollando toda la información genética que va a ir dando lugar a la formación de la radícula, ¿verdad? Del hipocotilo, y así sucesivamente la formación de la raíz más adelante, ¿no? Luego la formación de las hojas y las bandolas y toda la estructura foliar de la planta. Entonces, de eso tan pequeño hay un crecimiento, se desarrolla. Pero a nosotros nos interesa conocer que dentro de ese embrión hay una cantidad enorme de estructuras químicas de ácidos aromáticos que están compuestos ahí, internos, y nosotros ocupamos extraerlos. Se extraen una vez que se procesa bien el café, en todo el tema de agronómico hasta la cosecha, se cultiva el café, esas estructuras se formaron bien y lo llevamos a un buen despulpado, a un buen beneficiado, a un buen secado y a un buen tostado de ese café, y posteriormente, ¿verdad?, a una buena molienda y a una buena extracción en una máquina de expreso, y le da un café extraordinario. Pero todo es un proceso y cada proceso cuenta. Entonces, en el tema de los procesos, es importante entender que cada detalle diferenciado que le demos al grano cuenta en todo el transcurso hasta llegar a la taza, porque el proceso al que sometemos el grano le dará un sabor diferenciado a la bebida. Estos tres procesos son los que nosotros conocemos mayormente, que es el lavado. Ustedes ya lo conocen muy bien, ¿verdad? Donde hacemos en el fermentado, primero está el despulpado, lo metemos en una pila de fermentación donde hacemos 3 lavados, y el tiempo de estadía dentro de la pila va a depender muchas veces del clima. Pero el proceso Honey es un proceso diferenciado donde se seca el café con todo y su mucílago, y esa miel que tiene el mucílago, porque al final es una miel, es altas concentraciones de glucosa, de galactosa, de fructosa, de disacáridos como sacarosa o polisacáridos y oligosacáridos, todos estos carbohidratos concentrados sobre ese mucílago. ¿Y qué pasa cuando entra en calor? Eso es extraído, el café giroscópico, entonces absorbe todos esos compuestos antes mencionados, y eso le da una diferencia en el tostado del café o cuando ya lo sometemos a calor. Aprendamos cuál puede haber sido el proceso que llevó el café que tanto te gusta hacia una taza.
si usted tiene una finca y usted dice, bueno, yo quiero saber cuál es la diferencia entre este café que yo tengo, pero cuál es la diferencia entre el proceso lavado del honey y el natural. Aparte, una parte, valga la redundancia de palabras, de café, ¿verdad? Y hágale un proceso honey. Y otra parte y hágale un proceso natural. Lleve esas muestras hasta el final, hasta catación, ¿verdad? Y que lo evalúen. ¿Cómo salió el café lavado? ¿Cómo salió el proceso honey? ¿Y cómo salió el natural? Va a tener tonalidades diferentes porque el proceso es diferente. Y para aquellos que están en Bajío, que de repente tienen una variedad que no es considerada una variedad para taza, vaya a ser un café Lempira, un café 90, usted puede decidir y decir, bueno, vamos a probar a ver si, yo sé que no estoy en las condiciones edafoclimáticas ideales, quizás no estamos en el mejor suelo, en la mejor altura, no tenemos la mejor variedad, ya lo habíamos seleccionado, nadie me dijo qué variedad seleccionar, entonces yo seleccioné esto, hagámosle un proceso diferenciado, tal vez con ese proceso yo logro expresar mejores características que me den un valor agregado en el café. Al final lo que andamos buscando es mejor calidad para obtener mejores ingresos, ¿cierto? Yo siempre les menciono esto. Me parece a mí que el objetivo de esta clase es conocer los procesos, pero también entender que los procesos agronómicos dentro de la finca impactan directamente en la calidad de la taza de café. Todo lo que nosotros hagamos, no solamente los procesos de post cosecha. Si usted fertilizó bien, ese grano de café va a tener todas sus estructuras químicas que van a dar lugar a esos ácidos aromáticos. Si usted tiene un buen porcentaje de sombra, esa planta va a tener la humedad correcta, la temperatura correcta, la entrada de luminosidad correcta para formar sus carbohidratos y al final formar un grano de alta calidad como su genética le va indicando, porque la genética, lo que vimos en el embrión, simplemente es como la información que va diciendo cómo se va construyendo esas estructuras dentro de la planta. Ella va diciéndole, el ARN va diciéndole cómo se va a ir formando aquí un carbohidrato, cómo se va a formar una proteína, cómo se va a ir formando una estructura fenólica o un ácido orgánico, cualquiera de estas antes mencionadas, y le va explicando cómo se va formando. Al final se forman células, se forman cuerpos, se forman estructuras y tenemos una planta de café. Pero si las condiciones de afuera no son las correctas, entonces ese café, esa orden genética no va a ir cumpliendo el propósito, porque van a ir faltando aminoácidos, van a ir faltando carbohidratos, van a ir faltando energía lumínica, la planta entra en un proceso de muchas veces de hipoxia radicular, cuando hay poco oxígeno en el suelo, la planta entra en un proceso de catabolismo, que empieza a alimentarse de sus propios nutrientes, de su propia energía, ¿no? Para poder sobrevivir, y es ahí donde vamos perdiendo calidad en el tema agronómico. Ahora, cuando ya entramos en el tema de post cosecha, ¿verdad? También hay muchos cuidados que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, un catador toma una muestra de café y tiene ciertas impresiones de olor o de sabor del café. Va a depender del proceso, si lo que va a hacer es fraganciar o hacer una prueba. Entonces, primero, dice, yo percibo un olor a tierra y madera húmeda. Eso tiene que ver con presencia de moho, presencia de un hongo que se llama Penicillium expansum y bacterias Streptomyces polycolor. Esta es la causa principal de que aparezcan estos olores y estos sabores, a tierra, madera y a húmedo, que se formó un compuesto químico llamado geosmina. Si ven cómo las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer van a afectar directamente en el proceso de catación. Ustedes miren una persona aquí catando esta taza de café. Quizás usted hizo un excelente proceso agronómico, todo lo hizo bien, una buena variedad, seleccionó el terreno, el clima, la sombra, la fertilización, el control de plagas y enfermedades, no utilizó productos nocivos, o sea, usted hizo todo bien, pero quizás en el momento de almacenado, almacenó el café con una humedad muy alta o en el proceso de fermentado no hizo algo bien y sucedió esto que acabamos de ver, ¿no? Entonces es importante que cuidemos a detalle cada uno de los procesos. Si hablamos, por ejemplo, de un fenol, el famoso fenol, dice que la impresión del olor es un riado fenólico. La estructura que se forma es un tricloroanisol, pero es producido por degradación de procloraz, que es un
fungicida que utilizan mucho para hongos como ojo de gallo, como antracnosis, ¿verdad? Mohos, contaminación con sustancias químicas. Ahí pueden ir triazoles, pueden ir cualquier cantidad de agroquímicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la aplicación, esto entra en la planta, en el grano de café y se lleva, se tría, se despulpa, se fermenta, se seca y se lleva al final al almacenado y luego se lleva a la tostaduría y luego se lleva a la catación y ahí va involucrado. Y adentro de todas esas estructuras químicas, ese químico que nosotros aplicamos en campo y apareció el famoso fenol. Hay muchas otras razones por las cuales obviamente aparecen, ¿verdad? Pero en este caso, en el ejemplo, es interesante poder mencionarlo. Así hay cualquier cantidad de ejemplos. Tenemos granos inmaduros, se presentan como pescado podrido. Es un producto que es una estructura, un compuesto químico que se llama heptenal. Imagínense, por meter granos inmaduros, con los granos maduros los llevamos, los procesamos en la fermentación, los secamos, los almacenamos y al final el catador percibe esos granos inmaduros y dice que su percepción es a pescado podrido. ¿Por qué aquí es una percepción a pescado podrido y en otros casos puede ser una percepción a fruta? Porque las estructuras no se formaron bien. Los ácidos aromáticos no se formaron bien, los carbohidratos, las proteínas no se formaron bien. Quizás el etileno, que es la hormona de la maduración, no llegó a madurar al 100%, los carbohidratos no se sintetizaron. Entonces, el café no terminó su proceso, ese grano de café no terminó su proceso y al final, como está incompleto, la percepción del catador es esa: pescado podrido. Imagínese usted, por un descuido que usted pudo haber seleccionado ese café y decirle a los porteros, corte solo el madurito. Y así, muchachos, se pierden muchas oportunidades. Miren, daños por hacer malos procesos, ahí está el fenol, fermento, sobrefermento, moho, tierra, contaminación y stinker, que stinker es un defecto peligroso que perjudica el sabor de la taza. Es importante conocerlos, ¿verdad? No vamos a hablar acerca del tema de catación ni temas de daños en café ahorita a profundidad, porque eso lo van a ver ustedes en el tema de mi café, pero para que ya tengan un inicio sobre ese tema muy importante, ya conozcan más o menos, ¿verdad?, de qué les van a estar hablando más adelante. Un boletín de CENICAFÉ, el 414, que se llama Composición Química de una taza de café, nos dice: cabe destacar que el contenido y tipo de compuestos químicos del aroma y sabor de la bebida dependen de la especie de café, la madurez, el tipo de beneficio, las condiciones de fermentación, secado y almacenamiento, el grado de tostación y el método de preparación de la bebida. Cerca de la mitad de la cantidad de los compuestos volátiles generados durante la tostación del café se pierde durante los procesos de molienda, almacenamiento y preparación del extracto de la bebida. El café de buena calidad es sano, inocuo, tiene aromas y sabores agradables y una composición química natural mediante la aplicación de las buenas prácticas agrícolas en la finca y manufacturas en el almacenamiento. La tostación y la preparación se preservan las cualidades de la bebida de café. Esto es un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Cuide cada proceso a detalle, porque el café es un cultivo muy generoso con aquellos que lo tratan bien. Hablemos de procesos de café lavado y beneficiado húmedo. Estos procesos comprenden los siguientes pasos. Primero, ustedes ya conocen el despulpado, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, el fermentado, el lavado y el secado. Aquí tenemos a un muchacho, le vamos a llamar a Félix. Félix está despulpando y dice: qué buen trabajo de despulpado estoy haciendo con la máquina bien calibrada. El hombre se siente convencido de que está haciendo un buen proceso. Quizás Félix fue participante en Jóvenes Caficultores de las primeras promociones y el hombre aprendió que no debe estar, si calibró la despulpadora para un café Lempira, no debería estar metiendo un paraíso de maíz, pues, porque es grano más grande, entonces va a quebrar el grano grande y eso le va a generar daño. Antes del despulpado, sumerja los cerezos en agua. Los cerezos buenos irán al fondo, mientras que los cerezos brocados y vanos flotan y deberán eliminarlos.
lleva la pulpa del café a la compostera, así no desperdicias nada. Claro que sí, todo ese grano que está flotando hay que eliminarlo para que no se mezcle con el grano bueno. El fermentado, ustedes ya conocen muy bien, ¿verdad? El fermentado, es importante que cumplamos con todo el proceso del fermentado. Nunca retire antes, tampoco deje fermentar demasiado el café. Usted bien sabe que en el fermentado ocurren diferentes procesos bioquímicos en los cuales las enzimas producidas por las levaduras y bacterias, como es la Enterobacterias, Streptococcus y otras aeróbicas, por ahí otras bacterias aeróbicas, porque no es un proceso anaeróbico, es un proceso aeróbico, ¿verdad? Presente ya en el lugar, toman el mucílago, ¿verdad? Que está lleno de carbohidratos y empiezan a degradarlo completamente. ¿Cómo sé yo cuando ya está listo? Bueno, hay diferentes procesos. Está el método de palo y está el método del fermaestro, que ustedes ya conocen perfectamente bien. Recuerden que el fermaestro es una herramienta, ¿verdad? Que es como una especie de cono. Usted la llena de café con mucílago y cuando el mucílago va degradándose por proceso de fermentación, entonces va bajando la cantidad de café dentro del fermaestro hasta llegar a un indicador que es una raya, y ahí dice si ya está o no listo. El método de palo, que es introducir un palo, ¿verdad? Y sacarlo, tiene que formarse el hueco y no pegarse ningún grano de café. En el palo ese es un indicativo de que ya no hay, de que el proceso de fermentación está listo. Esto puede pasar de 12 horas a 18 horas, 25, eso puede variar dependiendo de la zona. Entre más alto es más lento porque las bacterias, los microorganismos son más lentos para trabajar. Entre más bajo hay más calor y por lo tanto el proceso es más rápido, ¿no? Ok, el lavado. Ustedes bien saben, recuerda, es el momento de dejar el grano de café completamente limpio, ¿verdad? En el proceso húmedo, el lavado es indispensable. Usted fermentó el café, ya está listo, usted ya probó, ¿verdad? Con el método del palo, con el fermaestro. Aplique agua, lo lava, aplica la segunda agua, saca todo el mucílago y queda ahí los residuos, y la tercera agua, y usted está tocando el café para verificar si ya no tiene mucílago, ¿verdad? Entonces, te limpia ese café, posteriormente lo saca y lo va a llevar a secado. Y para finalizar ya este proceso húmedo, recordemos siempre usar agua limpia, aguas que no estén contaminadas, que no tengan agroquímicos, que no sean aguas donde hay jabón o cualquier de esos detergente o cualquiera de esos productos de procesos de saponificación, porque son contaminantes, que no tengan, por ejemplo, residuos de otras aguas mieles. No mezclemos aguas mieles de procesos anteriores al nuevo, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que el café higroscópico se absorben todos estos compuestos y no queremos dañar ese café. Entregar lo suficiente, restregar lo suficiente para ir eliminando el mucílago, limpieza diaria de la pila para evitar que queden residuos, no lave café falto de fermento, es decir, si el fermento no se ha terminado de completar, no lave el café porque el mucílago todavía está adherido al grano. Entonces, si está adherido el mucílago al grano, significa de que va a costar quitarlo, ¿no? Entonces, necesitamos que las bacterias hagan ese trabajo, que hagan una degradación. Y 3 botadas de agua para un buen lavado. Muy bien. ¿Qué es el café Jone? El café Jone o melado, muchas personas piensan que se utiliza miel durante ese proceso, pero en realidad esa miel proviene del mucílago. Todo lo que tiene el café Jone es simplemente, ¿verdad? Es simplemente una concentración de mucílago que no tiene el café húmedo. O sea, nosotros en el fermento quitamos todo el mucílago, toda esa recubierta que tiene el grano, mientras que en el café Jone conservamos parte de ella y en algunos casos lo conservamos todo. Más adelante les explico cuál es el amarillo, el rojo y el negro. Pero para que entendamos, el mucílago es una estructura gelatinosa que se encuentra en el grano de café. Está compuesta por disacáridos, por monosacáridos, por oligosacáridos, por polisacáridos. Uno de los disacáridos más abundantes en el mucílago es la sacarosa, ¿verdad? Esa está compuesta por fructosa y galactosa, que son 2 monosacáridos. Para que más o menos me entiendan, varios monosacáridos, o sea, varios estructuras de azúcar unidas para formar un polisacárido. Y un disacárido son 2 estructuras de azúcar unidas para formar
una estructura que tiene dos, ¿verdad? Entonces se llama disacárido. Ya los otros que mencioné, como la fructosa, galactosa y glucosa, son monosacáridos. Y la mayor parte de los disacáridos y polisacáridos están compuestos de eso. No vamos a entrar en detalles de química orgánica, pero por lo menos para que sepamos que el mucílago en sí está compuesto por todos estos azúcares. Y por eso es el sabor dulce que tiene, un sabor agradable, dulce, ¿verdad? Que dentro de sí tiene también compuestos de ácidos orgánicos y también tiene proteínas, tiene aminoácidos y cualquier otra cantidad de compuestos que van a ayudar a hacer de ese café un café con mayor calidad o con una mejor percepción en una taza, porque se va a concentrar ese mucílago y va a entrar en el grano de café, permitiendo que exprese más adelante, cuando se someta a calor, esos compuestos antes mencionados. Muy bien, ¿por qué se llama honey? Este proceso es el puente entre un café húmedo y un natural. La cereza se despulpa y luego se seca, aún con la capa del mucílago que queda en el pergamino. Tenemos el café natural, que simplemente se cosecha, se seca, se va al secado. Y tenemos el café lavado, ¿verdad? Que lo sometemos a fermentación, le quitamos todo el mucílago y lo secamos. Pero el café honey casualmente está en medio de los dos, porque si se le quita la pulpa, o sea, se despulpa, pero no se le quita el mucílago, sino que ese mucílago puede quedar en 25%, 50% y 100%. Obtiene su nombre de la sensación pegajosa que tiene el grano antes de secarse, así como la miel. Así que cuando usted le digan que usted le echó miel a su café, dígale, no, lo que tiene tiene monosacáridos, polisacáridos y disacáridos. Ya con eso vas a ir a ver de qué está hablando, pero usted explíquele ahí, ¿verdad? Que son carbohidratos y que esos son los que producen ese sabor dulce en el mucílago del café. Muy bien, ¿por qué el proceso honey es tan popular entre los productores? Bueno, porque es un producto que quiere que quiere mejorar la calidad de su café. Y como consecuencia el precio de su café solo tiene tres opciones. Número uno, cambiar el tipo de variedad, que si ya está sembrado, imagínese usted va a cambiar una variedad, un catimor, ¿verdad? Por un arábico puro, difícil porque ya está sembrado. Imagínese, va a ir a eliminar todo ese café para ir a sembrar en ese lugar. Entonces no me parece a mí una opción, pero si está la otra opción, cambiar en otro terreno, ¿verdad? Y ir a sembrar una variedad por allá que usted considere que tiene mejores condiciones de taza, o cambiar el método de procesamiento. Ya les hablé sobre el proceso húmedo, beneficiado húmedo, ustedes lo manejan muy bien, pero si usted tiene una variedad de café que no es una variedad de taza, o sea, no es una variedad de excelencia, como el caso del Empira del 90, fíjense que el Paraínema sí ha ganado buenas puntuaciones y es considerado también dentro de los cafés de alta calidad, porque ya se han dado casos, ¿verdad?, de productores que han generado muy buenas tazas de café en los concursos de catación con el Paraínema, el Sarchimor. Pero si usted lo que tiene es un café, un catimor normal, y usted dice, bueno, este café está en bajío, difícilmente voy a lograr tener una buena taza, haga una prueba con un proceso honey o con un natural, quizá ahí logre expresarle algo. Los productores que han optado por el proceso honey bien desarrollado han visto mejoras consistentes en la calidad de los granos. Algunas mejoras que se pueden presentar en el proceso honey, bueno, son las siguientes. Es una tendencia en el mercado de especialidad. Estos procesos permiten acentuar la fragancia, aroma, dulzura y el cuerpo de un café y resaltar principalmente las características de acidez láctica, cuerpo cremoso y cualidades afrutadas. ¿Por qué? Está en el mucílago y también se incorporan, ¿verdad?, a la almendra de café. Del mucílago se pasan a la almendra del café. Cuando ya entran en el proceso de secado, ese mucílago de alguna manera, ¿verdad?, va entrando y va permitiendo que estos ácidos aromáticos se acentúen. Entonces, la percepción del catador tiene un aroma a esto, tiene un sabor a esto. Genera ventanas de oportunidades para cafés suaves por debajo de los 1200 metros, como les decía, al intensificar sus características sensoriales e incluso con posibilidades de mejorar su tipo. Muy bien, ¿cómo podemos proceso honey? Un trabajo largo y delicado. Bueno, paso número 1, tenemos que recolectar
recolección de las cerezas con índice de madurez óptimo entre un 18 y un 24% de grado Brix. Grado Brix es la concentración de azúcar que existe, ¿verdad?, en esa cereza. Esto se usa también en piña, se usa en sandía, y la mayor parte de los cultivos. Se determina el grado Brix para ver cuánto está, cuál es el dulzor que tiene, que al final es la concentración de azúcar. Entonces, hay gente que tiene la experiencia y dice, bueno, yo con el ojímetro yo puedo, ¿verdad? Yo determino que está bien maduro y con el ojo yo me lo llevo. Pero habemos otros mortales por acá que ocupamos aparatos y, por ejemplo, yo prefiero usar un refractómetro. Con el refractómetro yo me dirijo y digo, bueno, tiene de 18 a 24% de grado Brix, córtelo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de los tipos de granos que se pueden cosechar y que la mayor parte de personas cosechan. Yo considero que debemos de tener mucho cuidado. Este sería el café ideal. Tenemos el productor con café verde, ¿verdad?, Camulián, y uno por ahí semi-maduro, pero tenemos uno maduro acá que seguramente tiene estos grados Brix. ¿Cuál es la diferencia y por qué el café verde produce un sabor como astringente? Y por ahí, pues, el sabor a pescado, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en aquella diapositiva anterior? El sabor a pescado. Porque si usted mira la diferencia entre este grano y este grano está todavía en un proceso de desarrollo. Este grano todavía no ha terminado de formar sus estructuras químicas, por lo tanto, el desarrollo del endosperma todavía es menor. Como no ha llegado todavía a sazonarse o a su punto óptimo, para que el etileno, que es la hormona de la maduración, ustedes han escuchado hablar del carburo, la gente utiliza mucho ese nombre carburo porque dicen, cortaron un mango verde y le aplicaron carburo y con el carburo lo maduraron. Y es cierto, el carburo también es un derivado del etileno, que es una hormona que se encarga de la madurez de las frutas, en el caso del café, también se encarga de la madurez del grano. Cuando ya está en su punto óptimo, entonces esa hormona comienza a trabajar y a madurarlo, a madurar. Y si el café ya está fisiológicamente listo, entonces esa hormona comienza a permitir que se empiece a madurar el café y se deriva ese compuesto azucarado que nosotros conocemos como mucílago y también la tonalidad rojiza que presenta la pulpa de café y es producto de esa hormona. Entonces los azúcares comienzan a acentuarse más. Todos esos disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos, monosacáridos, todos esos carbohidratos se acentúan, cosa que no pasa en un café verde, porque está en un proceso de formación. Espero haberme dado a entender y que comprendamos cuál es la fisiología, ¿verdad?, del grano de café, y con eso nosotros ya tengamos una idea de por qué tenemos que seleccionar el grano maduro. En este caso, en el proceso Jones, es básicamente porque queremos hacer una diferencia, ¿no? Y la única diferencia que podemos marcar es almacenar, secar el café con su pulpa o secarlo con el mucílago sin quitarlo. Entonces, paso número 2, los granos se despulpan y se deja la capa de mucílago que contiene una gran cantidad de azúcar, ya los mencioné, carbohidratos, y una gran cantidad de ácidos. Fíjense que yo estuve leyendo por ahí una información acerca de los ácidos y me interesa mucho mencionarles que hay diferentes tipos como los ácidos clorogénicos, también están los ácidos alifáticos y algunos alcaloides como la cafeína, ¿verdad? La cafeína, por ejemplo, en un café robusta tiene más cafeína, el doble de cafeína que un café arábico. Por esa razón, los cafés robustas se utilizan más para cafés solubles, ¿no? Hay un proceso ahí que no vamos a detenernos en explicar eso, bastante delicado también, para extraer ese café, esa cafeína y hacerlo café soluble. Es lo que nosotros compramos muchas veces en el supermercado, como café soluble. Pero también está el café arábico, que es el café, tiene menor concentración de cafeína, pero tiene mayor concentración de carbohidratos y de estos ácidos antes mencionados, del clorigénico, del alifático y en el caso del alcaloide, pues ya lo mencionamos, pero los ácidos alifáticos, como el ácido cítrico y el ácido fosfórico, están dentro de ese grano arábico y están también en el mucílago, dentro del mucílago. O sea, mira qué interesante. Si yo tengo un café a 1600 metros sobre el nivel del mar, pongámosle que yo tengo ahí un Paca, un Pacamara, un Via Sarchi, no sé, cualquier variedad de café que usted considere para tener una buena taza de café.
ese café va a expresar todo su potencial genético, va a formar todas sus estructuras en el grano. Y las personas al cosecharlo, aunque lo laven ese café, en proceso de lavado, no necesitan prácticamente el mucílago. Quizás les haría una diferencia, pero no mucha, porque al final la almendra como tal, todo lo que es el endosperma y el embrión, están cargados de todas esas estructuras químicas. Entonces, a la hora de llevarlas a catación, cuando ya lo tuesten y lo muelan y lo caten, es un espectáculo, porque se desarrolló, o sea, ya traía una genética y se desarrolló en el ambiente ideal, o sea, genotipo más ambiente me da fenotipo. El fenotipo en esa taza es brutal, pero como estamos hablando de gente que quiere mejorar ese café que tienen en bajillo, que tal vez no es la mejor variedad de café, usted puede hacer una diferencia, porque usted al no eliminar ese mucílago tiene una carga alta de esos ácidos alifáticos, de esos ácidos clorogénicos, y entonces se acentúa un poco más o se acerca un poco más a un café de altura o a un café que está en las condiciones ideales. Espero haberme explicado, o sea, esa es la idea para que ustedes que tienen de repente cafés que ustedes consideran que no son de excelencia, puedan llegar a generar. Esta es una opción, esta es una oportunidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan darles esos sabores afrutados que ustedes andan buscando, esos sabores a arándanos, a manzana, a tomillo, que se perciben, ¿verdad? En el proceso de catación, producto de un café de excelencia, pero también usted un café con una taza, con una variedad de repente que no está para excelencia, y que no está en la altura indicada, pueda generar debido a ese proceso. Por eso es importante la investigación, que ustedes hagan las pruebas en campo, que ustedes dejen una parte de café para probar y sométanlo a catación y van a ir viendo ustedes si o no hay diferencia en lo que se está haciendo. Ok, paso 3, la siguiente etapa es la más compleja y sensible del proceso, la fase de secado. Aquí el tiempo será determinante para el resultado, ¿verdad? Tenemos aquí algunas secadoras solares que se utilizan para este proceso. Dice, hablemos de los 3 tipos de jones. Se podría poner 3 tipos, amarillo, rojo y negro. Un jone amarillo, aproximadamente 25% de mucílago. Es decir, ese jone se llevó a secar con un 25% de mucílago. Normalmente tiene menor cobertura o sombra durante el secado, o sea, no está directamente a pleno sol, pero sí tiene menor cobertura, menos tiempo de secado porque tiene menos mucílago. El rojo, aproximadamente con un 50% de mucílago, toma más tiempo de secado y normalmente con cobertura o sombra. Y el negro, aproximadamente 100% de mucílago, usualmente cobertura para prolongar el tiempo de secado. Mire, esto es bastante subjetivo, no vamos a decir que 25, 50%, 100%, porque no tenemos una forma de medir la concentración de mucílago que quede en el grano, pero es un aproximado, ¿verdad? Es un aproximado. Algunas personas dicen que la forma correcta para poder tener un café jone amarillo es cosecharlo, despulparlo, llevarlo a la fermentación y hacer un lavado nada más, y luego con lo que queda del mucílago, pues ahí ya tenemos un 25%. Ya en el caso del rojo y el negro, solo lo despulpamos sin aguas, por eso se cosecha el maduro, el madurito, y se conserva directamente con el mucílago y se lleva al secado, ya con los procesos de sombra al 100% en el caso del en el rojo, ¿verdad? 50% del mucílago, toma más 100% de sombra en ambos, pero uno lleva más tiempo de secado que el otro, porque la concentración de mucílago es diferente. Entonces, aproximadamente un café amarillo, un jone amarillo lleva 8 días de secado, 12 días en el caso del jone rojo y aproximadamente 30 días en el jone negro. Miren, esto puede variar, obviamente, por las condiciones climáticas. Si usted está en alto, va a ser más tardado que una zona de bajío, porque es más caliente. Entre más tiempo se seque el café, es más probable que se fermente y desarrolle infecciones por bacterias que conllevan defectos. El honey negro demanda más movilidad y espacio en las camas de secado. Bueno, la miel amarilla tiene el secado más rápido, donde el café recibe plena luz solar, dando al café un color amarillo claro en el momento en que ha alcanzado su nivel de humedad final adecuado. Los tiempos de secado siempre dependen de las condiciones climáticas generales, la temperatura y la humedad. Tiempos de secado, 8 días aproximadamente para el jone amarillo. Técnica de exposición a la luz solar,
total durante el secado. Perfil gustativo, esto puede variar. O sea, en algunos casos hay personas que dicen, bueno, vamos a dejar un porcentaje de sombra, pero no lo vamos a colocar directamente al sol. Otras personas indican que sí lo pueden colocar directamente al sol. Hay que ver qué proceso a usted le funciona más. El honey rojo, la miel roja, tarda más tiempo en secarse. Por lo general se desarrolla durante la nubosidad, a menudo tardando alrededor de 12 días, porque tiene más mucílago, en terminar de secarse. Tiempo de secado, 12 días, técnica, procesos típicos durante la cobertura de nubosidad, perfil de sabor dulce y almibarado. Bueno, esto también es caprichoso, eso va a depender de la variedad de café, del manejo agronómico que se le dio en campo, de la concentración de mucílago, porque de repente no está en el 50%, quizás esté en menos o en más. Entonces es posible que se expresen más otros aromas. Pero en general, de repente de tantas pruebas que han realizado, han determinado que el perfil de sabor es dulce y almibarado. Y el mucílago al 50%, ya estamos con el honey negro, que es el más complejo, laborioso y caro. Esto se debe a que tarda más tiempo en fermentar y ocupa espacio en los lechos de secado, hasta el doble de tiempo en comparación con el procesamiento de la miel amarilla y roja. Tiempo de secado entre 15 y 30 días, va a depender de la altura, ¿verdad?, de la zona, las temperaturas. Técnica cubierta por una lona de plástico negro, mientras se gira sobre cama elevada de estilo africano. Bueno, perfil gustativo de grano, cuerpo dulce, afrutado, pulposo, mucílago al 100%. Café natural, a lo largo del tiempo, el proceso natural se ha considerado como un método de menor calidad que tiene a generar sabores, que tiende a generar sabores inconsistentes en el café. Esta inconsistencia usualmente se debe al secado del fruto inmaduro, que se tornan a color marrón y son mezclados con frutos maduros. Pero existe una razón por la que el café natural se ha vuelto popular. A medida de que se han mejorado los procesos, ahora es posible obtener un café dulce, limpio y afrutado. En otras palabras, es de buena calidad, amigable con el medio ambiente y económico. Es el trío mágico si desarrollas el proceso de forma adecuada. Yo no sé si ustedes han trillado alguna vez café natural, pero Dios mío, sí es difícil. Es quitar la pulpa de ese café, olvídese, eso es duro, ¿verdad? Entonces, todo eso es un valor, por eso es que la gente lo vende más caro, porque también es un valor agregado, o sea, es costoso, aparte que se tarda más tiempo, el trillado es más difícil, ¿verdad? Entonces, lleva bastante trabajo. El proceso natural es de mayor riesgo, mayor cuidado y más tiempo para producirlo. La deshidratación de la fruta de café, con el 100% de su composición, mucílago y cáscara, genera un secamiento más lento. Claro, obviamente tiene mayor concentración de humedad, una mayor absorción y concentración de azúcares en el grano y por tanto una mayor intensidad de las características sensoriales de cuerpo, dulzor y aroma. Es decir, todo lo que está dentro de la cáscara, de la pulpa y todo lo que está dentro del mucílago, en el proceso de secado va a comenzar a, por decirlo así, a transportarse a la almendra de café, a todo lo que es el endosperma, para concentrarse ahí. Entonces los sabores son un poco más intensos. Muy bien, voy a dejarles este pequeño video para que ustedes... déjenme compartir sonido para que ustedes puedan escucharlo, ¿verdad? A ver qué les parece. Los caficultores saben que uno de los procesos más delicados y que requiere de mayor atención por parte de los productores es precisamente el secado, porque de ahí se puede derivar muchas de las propiedades del grano, como el sabor y la calidad y también la aceptación que va a tener en el mercado. En este informe que les presentaremos aquí en la finca de hoy, hablaremos de 3 tipos de secado. El primero de ellos se le denomina honey, el segundo natural y el tercero se le conoce como lavado o piscina. Los métodos de secado natural empleados en el café son considerados económicos y amigables con el medio ambiente. Contribuyen con el enriquecimiento de los estándares mínimos de calidad del grano, pues su objetivo principal es impedir la proliferación de microorganismos que puedan deteriorar el producto durante su Tenemos 3. Tenemos este que necesita mucho sol,
Y tenemos el natural, que también se necesita mucho sol, no necesita polisombra, pero sí mucha aireación. Como ven, le entra aire por debajo, le entra por los lados, entonces hay mucho aire. El natural también necesita mucha aireación y estarlo mezclando cada nada, mucho mezcla. Y tenemos que esos cafés, como el motivo de esos con piscina es que el embrión no se muera, entonces debe llevar polisombra. Ese es otro proceso de secado. El primer sistema de secado se le denomina honey o enmielado. Su nombre proviene de la sensación pegajosa que se genera en los granos durante el proceso, que al final, como resultado, dan un sabor dulce como la miel. Como vemos acá, este es un Jones. ¿Por qué Jones? Porque es un café que lo cogemos, se descereza de una vez y no hay proceso de fermentación, no hay lavado. Como ven, es un café que llega directamente al secadero. ¿Por qué el color rojizo? Porque este café, el día que lo echamos a secar, no calentó el sol, no hubo sol. Entonces, el mucílago se rojió y pegó más al grano. Cuando se echa un café al secadero y hace un buen sol en ese día, el café queda un color más blanco, es diferente. Este segundo método tiene como finalidad conservar la cereza con el grano. El proceso, que no requiere de mucha inversión, sí exige al agricultor implementarlo en temporada seca, puesto que las lluvias no permitirían un secamiento uniforme y el agua podría ocasionar en los granos afectaciones irreversibles. A ver, también estamos implementando el café natural, con el fin de que el café se le encuentran más atributos al catarlo, a la hora de tomarlo, es muy sabroso. Pero también hay otro objetivo muy principal y muy fundamental, que es que como este no es lavado, no hay contaminación, menos contaminación. Y el natural, pues menos contaminación, porque no hay pulpa, no hay mucílago, todo se seca, todo. Entonces es muy importante en eso porque la contaminación es menos. Antes de que el grano sea sometido a la deshidratación, deberá pasar por un sistema de separación que ayuda a remover las hojas, granos verdes, hierba o cualquier otra suciedad que se encuentre entrelazada. El caficultor siempre debe tener presente la variedad, el suelo, el clima, la maduración, la fermentación y el lavado. El que más tiempo lleva es el que se seca con piscina, el que se seca con polisombra, es más el tiempo. El que tiene más trabajo de todos es el natural, el Jones. Y el natural, porque necesita mucho espacio para que esos granos de café se sequen uniformemente. Necesita mucho hacer esta mezcla, estarlo volteando hasta 2-3 veces en el día, para que esos granos no se fermenten, no se dañen. Los caficultores siempre están en la búsqueda de un proceso que genere mayor rentabilidad y estabilidad comercial. Sin embargo, es importante ofrecer un adecuado sistema de secado que brinde un aporte integral y fundamental a la creación del sabor y perfil de un café. Estos pueden manejarse 15 días de secados. Los naturales entre 20 días, más o menos. Los cafés que hacemos en piscina duran hasta 25 días. El proceso es más lento, el secado, porque tiene polisombra, porque el café durante la piscina adquiere mucha agua, entonces es eso, entonces es más lento. Según los estándares de calidad aplicados al café en Colombia, se han podido detectar 14 defectos en el grano, 10 de los cuales se manifiestan cuando los agricultores incurren en manejos que van en contravía de los establecidos para generar un café que pueda catalogarse como sobresaliente. Bueno, muy bien, ahí vieron un pequeño video, ¿verdad?, sobre cómo debe ser el proceso honey y natural. Espero que les haya gustado. No está escrito en piedra lo que él menciona, realmente hay diferencias, como les digo, en cuanto al tiempo de secado. Muchas veces puede depender de la altura, de las condiciones de la zona, ¿cierto? Pero sí es importante, ¿verdad?, siempre conocer el porcentaje, lo más cercano posible a conocer el porcentaje del mucílago para determinar si es un café amarillo, rojo o negro. Bien, ya con el tema del almacenado, recuerden siempre, ¿verdad?, que nosotros recomendamos un almacenado donde podamos tener una bolsa Grain Pro para que se conserve la humedad y que no se afecte el grano, en un lugar sellado. No almacenar café de un año para otro, no almacene café con productos aromáticos, porque el café es higroscópico, el café absorbe los olores.
identificar por calidad, para que usted sepa qué calidad de café es el que tiene en una tarima o cuál es la calidad que tiene en la otra tarima. No moje el café que ha sido secado, porque entonces nada está haciendo. O sea, llevó el café a la secadora y en la secadora lo sacó al 12%, porque cuando ya lo llevó almacenado, imagínense. Entonces ahí produce moho y por ahí se generan, usted sabe, algunos problemas en taza. Controlen el clima de la bodega de almacenamiento. Bueno, se estima que las condiciones de almacenamiento deberían andar alrededor de 20 grados centígrados y 65 de una humedad relativa, ¿verdad? Con la bolsa Grainpro normalmente lo que pasa es que la humedad no logra entrar al café, porque si tenemos una humedad relativa de 65 afuera, pero el café está en 12, ¿qué pasa? La humedad de afuera pasa al grano, porque el agua busca estados mínimos de energía, entonces va de mayor concentración a menor concentración y logra entrar. Pero si está protegido no va a pasar eso. Tratemos de generar en espacios de 8.4 quintales por metro cúbico, o sea, 1 metro de largo, 1 metro de ancho, 1 metro de alto, y en ese espacio también es importante separarlo de la pared, ¿verdad? Unos 50 centímetros, voy a colocar aquí el puntero láser, 50 centímetros, para evitar que la humedad de la pared afecte el grano. Ventilación, por eso las tarimas son una herramienta, bueno, son, ¿qué les digo? Una herramienta importantísima porque filtra aire por la parte de abajo, entonces esa ventilación está eliminando humedad que se pueda acumular y que pueda permitir un microclima donde proliferen los microorganismos. Las tarimas se usan con el objetivo de permitir la aireación, bueno, lo que les estaba diciendo. Hermético y poca luz. Muy bien, ya para ir finalizando, algunos puntos importantes que me gustaría dejarles acá: identificar el punto óptimo de secado, que esté entre el 10 y el 12% de humedad, dejar enfriar el café después del proceso de secado, antes de almacenarlo, tener un lugar limpio y seco y colocar el café sobre estivas o tarimas para evitar su contacto directo con el suelo y separado al menos 50 centímetros de la pared. Procurar una ventilación adecuada en el sitio de almacenamiento y, si es posible, entre las estivas, no exponer el café almacenando a la luz directa del sol, no almacenar el café cerca de equipos o algunas fuentes de calor o de humedad, proteger el café de insectos, pájaros y plagas, no almacenar el café con sustancias químicas, utilizar siempre bolsas plásticas para el almacenamiento y usar sacos limpios, preferiblemente de yute. Si es posible, controlar la humedad relativa del ambiente, que no debería ser superior al 75%, ya vieron allá el 65%, y en una temperatura que no sea mayor a 20 grados centígrados. Hay muchas herramientas como los termo y higrómetros que no son costosos, o mediante aplicaciones para dispositivos móviles. Y aquí pues tenemos otros procesos. No sé si ustedes ya conocían la famosa civeta, ¿verdad? Es un animalito de allá de la zona de Indonesia que la utilizan para procesar el grano de café. El humano solo pasa inventando cosas. Yo creo que este es maltrato animal. De hecho, es maltrato animal. Me parece a mí de que con el tiempo, ¿verdad? Aunque hay un marketing con esta marca de café que está generando ingresos a mucha gente, el animal se está obligando a consumir el café. Y bueno, ¿qué podemos decir, verdad? Al final la gente lo compra y la gente solo mira la marca, mira el cafecito ahí para tomárselo porque dicen está de moda. En Indonesia kopi significa café y luwak civeta. Las frutas rojas de café son parte natural de su alimentación, además de insectos, pequeños mamíferos y otras frutas. El grano interno del café no es digerido, pero parece ser que sí es modificado químicamente por las enzimas presentes en el estómago de la civeta, que añade sabor del café rompiendo las proteínas que producen su amargor. Dicen que el café, usted sabe ya, sus estructuras químicas es amargo, entonces las enzimas que tiene la civeta dentro de su estómago, ¿verdad?, van generando una degradación de todas estas proteínas, estos carbohidratos y al final estos ácidos aromáticos, y van dando un sabor un poco más suave. Por ahí se percibe que es un sabor un poco suave y que es de alta calidad, ¿verdad? Habría que probarlo. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia. Pueden comentarnos. También les comento que quieren usar los elefantes. Quieren usar los elefantes para procesar el café igual que la civeta. No vaya a salir usted inventando ahí que quiera hacerlo con algún animal de por acá, porque no se debe hacer, no es permitido. Otros procesos en el mundo, en todos los casos el café de Java es de una calidad extraordinaria, sobre todo acrecentada por las características
del suelo de la isla, a menudo los aromas ahumados y a especies son asociadas a este origen de su acidez. Como curiosidad mencionar que en la isla de Java, donde encontramos los cafés más añejos, envejecidos varios años y comercializados, después es como Old Coffee. Yo no he probado este café, pero en Indonesia dicen que se procesa y es de alta calidad por sus orígenes, ¿verdad? Yo pienso que también tiene mucho que ver el tema del marketing, ¿verdad? Porque si dicen que son cafés añejados, que son suelos diferentes, ricos en ciertos nutrientes, entonces la composición estructural del café va a ser diferente y por lo tanto vamos a tener resultados diferentes en taza. Y al tema de fermentación, no vamos a penetrar en eso a profundidad, pero esta fermentación anaeróbica, aeróbica, láctica, ¿verdad? Tenemos también un tipo de fermentación de maceración carbónica, que son diferentes procesos en los cuales también se sacan, ¿verdad?, ciertos tipos de café. En algunos de ellos no se utiliza oxígeno, en otros sí se utiliza oxígeno y por ahí. Bueno, esto fue toda mi presentación. Estoy dispuesto a escuchar sus comentarios y sus preguntas. Ingeniero Alex. Muchas gracias, ingeniero Julio, por su participación en esta clase. Mañana, antes de que se retiren algunos, estén pendientes, vamos a continuar con una clase y tenemos un invitado especial, ¿verdad?, que va a abarcar unos temas siempre dentro de la temática de módulo de mi finca, ¿verdad? Vamos a tener el tema de huella hídrica y huella de carbono, así que pendiente para que vayamos al día con la asistencia. Antes de pasar con la primera pregunta, ¿verdad? Al principio lo mencioné, pero ahorita se lo recuerdo. Compártanos fotos, jóvenes, para poder hacer el video de graduación al final y todos estemos integrados en un video en el que usted va a salir, ¿verdad? Con la foto que nos comparta. Puede ser en su finca, puede ser en su casa, sintonizando y viendo la clase, observando ahí todo lo que nosotros impartimos, las temáticas, que alguien le pueda tomar una foto, puede ser un selfie con sus amigos. Hagámoslo tendencia, ¿verdad? La verdad que es bonito compartir la pasión por el café y creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en aprender un poquito y compartir ese conocimiento. La primera pregunta que tenemos, ingeniero Julio, es que nos hace a través de Zoom. Salvador Antonio nos pregunta: ¿el secado del café en patios de ladrillo de barro, qué tan recomendable es? Muy bien. Bueno, en el caso del proceso Honey, no es recomendable debido a que se pega por el mucílago, ¿no? La miel se pega en el patio y pues eso va a dificultar muchísimo el proceso. Y otra cosa importante también es que recuerde que se forma un medio, creo que se conoce como medio hipertónico, donde hay una alta concentración de miel y por lo tanto pueden existir una gran concentración de microorganismos en esa zona que se van a alimentar de esa miel y eso va a dañar completamente el café. Entonces no queremos una oxidación del café porque por eso no lo metimos en un proceso de fermentación. Recuerde que también si lo colocamos ahí, el café de abajo es el que más va a sufrir porque se va a conservar humedad y el azúcar va a alimentar los microorganismos y vamos a tener moho y nos va a dañar el café. Por eso siempre se recomienda hacerlos en secadores. Ok, muchas gracias. Nos preguntan, ¿verdad?, también cuál es el porcentaje de humedad que debe almacenarse el café. Bueno, como ustedes vieron ahí en los datos que les di anteriormente, en 12% es lo ideal, pero se puede manejar, algunas personas lo manejan entre un 9.5 hasta un 11.5, 10%, pero el 12% es lo ideal. Ahora si quieren ser ustedes un poco más estrictos con el número. Gracias. Nos preguntan también, ¿verdad? Y además de lanzarnos y decirnos muchas felicitaciones, y decir muchas gracias por la clase, aquí lo felicitan. Los estudiantes están muy contentos, muy emocionados por la clase, por todos los temas que estamos impartiendo. Les estamos compartiendo ahí la asistencia para que ustedes puedan completar, ¿verdad?, a través del chat y lo tenemos siempre, los que lo están viendo grabado, en la descripción del video, a través de Facebook, a través de YouTube. Tenemos una pregunta aquí en el Facebook. Nos pregunta Darwin Gerardo Nicolás. Ingeniero, buenas noches. ¿Es recomendable utilizar desmucilaginadora, donde se hace todo el proceso de que el café se despulpa, se hace el lavado al mismo tiempo y lleva cierta cantidad de miel? Pero quiere saber si es correcto utilizar maquinaria en el proceso de beneficiado húmedo. Bueno, honestamente yo no he utilizado este tipo de maquinaria, sí he escuchado de ellas y habría que ver qué calidad de café logra salir, ¿verdad? En el tema del desmucilaginado, yo
si a mí me preguntas cómo preferiría yo hacerlo, yo me iría con el método tradicional. ¿Por qué razón? Porque el método tradicional ya es más económico y obviamente quizás no le va a producir el volumen que le va a producir una maquinaria de estas, ¿verdad? Pero posiblemente le va a tener una mejor calidad. Recuerde que andamos buscando, con estos procesos no andamos buscando volumen o cantidad, andamos buscando calidad. El proceso de fermentación para un café Honey amarillo es bastante relativamente corto, es con el primer lavado y ya se puede colocar a secar. Y aparte de eso, pues si hablamos de desmucilaginado, por ejemplo, para un café Honey rojo y negro, no sirve porque estos cafés van a ir directamente al secado una vez sacándolos del despulpado. Si por ahí hablamos de maquinaria, por ejemplo, de almacenamiento de café, de secado, perdón, de café, a mí me parece mejor que se debe utilizar maquinaria, equipo, por ejemplo, las secadoras solares tipo domo, que ya hemos mencionado y siempre se promocionan, porque si lo hacemos en una máquina industrial, se arrebata más el café. O sea, es como que yo pongo a secar ese café y ese café en pocas horas ya está listo, ya está seco. Pero ¿qué pasa? No se secó bien, no se secó de forma uniforme, la parte, quizás el calor no se distribuyó bien, entonces la parte que tuvo más calor es la que perdió más humedad, pero la otra parte no. Entonces, me parece a mí que los procesos que nosotros estamos llevando a cabo en campo son los mejores y los más eficientes. Espero haber contestado ahí su... Muchas gracias a todos jóvenes, ¿verdad? Por estarnos enviando sus comentarios, sus dudas, sus consultas, ¿verdad? Estamos ahí al pendiente. Y lastimosamente hemos llegado a la final de esta clase por el día de hoy. Ya son las 7:02 y bueno, no queremos gastar mucho de su tiempo, ¿verdad? Para que estén con energía esta semana, ya que estamos iniciando y que dé tiempo, ¿verdad? Para poder participar a lo largo de la semana, lo que hemos avanzado. Ahí me piden la asistencia, se las estoy compartiendo. Yo les agradezco a ustedes por este bonito tiempo que están, ¿verdad? Dedicarse, porque dicen que aquellas personas que son exitosas o que quieren llegar a ser exitosas o que queremos más bien llegar a ser exitosas, estamos trabajando, ¿verdad? Por construir algo bueno, por cultivar nuestra mente y eso es lo más importante. Eso es lo mejor que nosotros podemos tener, los conocimientos. El que tiene el conocimiento tiene el poder de trascender, así que eso es lo más importante. Ingeniero, buenas noches. Le doy su espacio para que se despida, ¿verdad? Sin antes motivar a los estudiantes para que se pongan al día con las asistencias y nos pueden escribir para cualquier consulta. Así que vamos a estar hablando a lo largo de la semana. Muy buenas noches y los esperamos mañana en los dos horarios, 2 p.m. y 6 p.m. Ingeniero, adelante. Muchas gracias, ingeniero Alex. Gracias por esa moderación y a ustedes por acompañarnos siempre a la misma hora y por el mismo canal. Espero haya sido de su agrado la clase. Quiero irme y dejarles este versículo de hoy que dice: Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo le es posible. Marcos 9:23. Confíen en Dios y sus sueños serán posibles. Cuídense mucho, pasen feliz noche y nos vemos mañana.